Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 1. 4 am. Texto del capítulo. El momento favorito del día de Izuku era las 4 am. Había algo especial en esa hora de la noche, la mañana. El mundo parecía calmarse mientras todos estaban en casa, durmiendo en sus camas. Las estrellas brillaban con fuerza en el cielo nocturno, o con toda su intensidad dentro de la ciudad. Nadie existía para atormentarlo ni ridiculizarlo. Era un momento seguro para él. Claro que esto también significaba que otros lo consideraban un buen momento. Criminales y villanos parecían prosperar a esa hora de la noche en las zonas más sombrías de la ciudad. Las 4 am eran la última hora de las patrullas nocturnas para los héroes, lo que significaba que, a menudo, estos tendían a relajarse a esa hora, especialmente en la zona de la ciudad que la mayoría consideraba villana. A nadie le importaban las personas atacadas o amenazadas a las 4 am porque debían de merecerlo, no deberían haber salido a esa hora, se lo estaban buscando, o ellas, las víctimas, eran villanos o criminales. Así, el crimen quedaba al margen de los profesionales. Quizás eso explicaba por qué a Izuku le gustaban las 4 am. Era el único momento del día en que no era un indefenso, un ser indeseable y un desperdicio de espacio. No. En cambio, las 4 am eran el momento en que se ponía su equipo negro, sus 2 porras eléctricas y un par de cuchillos arrojadizos, y salía a salvar a quienes los héroes consideraban indeseables, igual que él. Izuku se convirtió en un héroe para los oprimidos, los que pasaban por momentos difíciles, e incluso para los individuos más sospechosos de Musutafu, porque para él, todos merecen ser salvados, digan lo que digan los héroes. Cuando Izuku tenía 4 años, él y su mejor amigo, Bakugou Katsuki, también conocido como Kacchan, estaban obsesionados con los héroes, especialmente con el héroe número 1, All Might. Eran geniales, siempre salvando gente y salvando el mundo. Sus peculiaridades iluminaban los ojos del peliverde y sus victorias dibujaban una sonrisa feroz en el rubio. Fue entonces, tras ver su primera pelea contra All Might, que decidieron formar un futuro dúo de héroes para salvar el mundo y a la gente. Nada los detendría. Kacchan obtuvo su don primero. Era glicerina, igual que el de su madre, nada más y nada menos. Decir que el rubio estaba furioso y desconsolado era quedarse corto. No podía ser un héroe con ese don. No ayudaba en nada a los demás. No podía derrotar a un villano con su sudor. Era inútil. No iba a ser un héroe. Kacchan estaba devastado y se negaba a ver ni escuchar sobre héroes. Izuku estaba desolado por el rubio. Era su sueño. Cuando escuchó al siempre enérgico Kacchan desmoronarse por su sueño perdido, el peliverde simplemente abrazó a su mejor amigo con sus propias lágrimas corriendo por su rostro. Está bien, Kacchan. Seré un héroe para ambos. Puedo hacerlo. No te preocupes, Kacchan, y más palabras salieron de sus labios para intentar tranquilizar a su amigo. Katsuki jamás lo admitiría, pero sus palabras lo tranquilizaron. Al menos uno de ellos aún podía ser un héroe. Aún podía hacer realidad su sueño. Entonces pasó el tiempo. Izuku cumplió 5 años sin rastro de su don. Su madre lo llevó a un especialista. Allí se le rompió el corazón. Sin peculiaridades. Sin peculiaridades. Él nunca tendrá una peculiaridad. Esta vez, la tarea del rubio era intentar consolar a su amigo. Izuku permaneció en silencio, con lágrimas deslizándose de sus ojos desalmados. Todos sus sueños no significaban nada. Le llevó mucho tiempo lograr que Izuku volviera a ser el mismo, con mucho ánimo y cariño de Kacchan, Inko, su tía y su tío. Pero después de unos meses, por fin volvió a brillar en los ojos de Izuku. Su amor por los dones regresó y volvió a analizar cada don y héroe que veía. Porque, decidió Izuku, seguiría siendo un héroe, y si quería que eso se hiciera realidad, tendría que aprender todo lo posible. Cuando el rubio se enteró de sus planes, Izuku notó su preocupación, pero aún así apoyó a la pelirroja. Izuku intentó convencerlo de que se uniera a él en sus esfuerzos, pero para entonces, Kacchan ya había aceptado la oferta de Aunite de trabajar con ella y su padre en su empresa, Bakugou Incorporated. Kacchan empezó a modelar la ropa de los niños, y una vez que el rubio le hizo una promesa, la cumplió. Sin embargo, el rubio lo ayudó. Izuku seguía viendo cada pelea y entrevista con los héroes, anotando información importante, especialmente cualquier cosa que pudiera afectarle algún día. Fue durante una entrevista con All Might cuando Izuku sintió una vez más su desilusión.
Él y Kak-chan estaban sentados frente al televisor, saltando de emoción. Siempre era un placer cuando el héroe número 1 conseguía una entrevista. Esperaban con ansias sus palabras de aliento y su presencia. Entonces, en medio de la entrevista, surgió la pregunta crucial. Olmig, algunos espectadores han estado enviando preguntas y nos gustaría saber sus respuestas. Claro. Pregunten lo que quieran. Gritó el hombre corpulento por el televisor. Muchos se han preguntado, ¿es posible que un individuo sin peculiaridades o con una peculiaridad que no esté relacionada con la lucha sea un héroe? Nadie respiró en ese pequeño apartamento en cuanto se hizo la pregunta. Era el momento. Era el momento para que Izuku se alegrara de que el héroe número 1 creyera en él, aunque nadie fuera de su familia lo hiciera. Olmig se congeló en la pantalla por un minuto antes de responder. No, no puedo, en conciencia, decir que esas personas podrían ser héroes. Es demasiado peligroso y no tendrían forma de protegerse. Se convertirían en una carga para sus equipos. Deberían elegir trabajos más seguros, como policías, empresarios, médicos o algo similar. Izuku se quedó paralizado. Kak-chan gritó. Inko apagó rápidamente el televisor y miró a su hijo. La misma expresión que tenía al enterarse de que no tenía don se extendió por su rostro. La devastación era la misma. Izuku no podía convertirse en un héroe. El número 1 lo dijo él mismo. Kak-chan agarró la mano de Izuku y lo puso de pie de un tirón. El pelinegro estaba tan ebrio que siguió ciegamente a su mejor amigo a donde quiera que lo llevara. Podía oír vagamente los gritos del rubio, pero no se dio cuenta por un momento. Finalmente, cuando recobró la conciencia, se dio cuenta de que estaban en su habitación. Kak-chan lo había envuelto en una manta negra y estaba furioso consigo mismo. Kak-chan, gritó Izuku con voz entrecortada. El rubio levantó la cabeza para mirar a la pelirroja a los ojos. Que le den, Deku, proclamó Kak-chan con orgullo. Su opinión no importa. Si de verdad quieres ser un héroe, esta es tu historia de origen. No dejes que ese canalla te haga perder la fe en ti mismo. Las lágrimas brotaron rápidamente de los ojos de Izuku y se derramaron mientras se lanzaba hacia el rubio. Kak-chan. Gritó. Vamos, Deku. Destruyamos toda la mercancía de este hombre. No merece estar en tus paredes. Izuku dudó un segundo. Había invertido muchísimo tiempo y dinero en toda la mercancía, pero cuando las palabras de Olmig lo impactaron de nuevo, le dio la razón a Kak-chan. En segundos, todos los pósteres fueron arrancados de sus paredes y todas las figuras y tarjetas de colección tiradas sin cuidado a la basura. Unos meses después de este incidente, Izuku empezó a admirar a otros héroes. Empezó a fijarse en aquellos que tenían un don excelente para el trabajo de héroe, pero que en general luchaban sin él. Gente como Chica Burbuja, Nicteye, MS. Hockey y más. Había muchos que confiaban en sus propias habilidades de combate y ganaban. Cuando Izuku encontró a Eraserhead, estaba extasiado. Corrió a la casa de los Bakugou al instante, solo para decírselo a Kak-chan en ese preciso instante. Kak-chan. Gritó mientras abría la puerta de golpe. Era algo tan común que nadie en la casa se inmutó. Está en su habitación, Izuku, dijo Mitsuki con una sonrisa curvando sus labios. Gracias, tía. Gritó Izuku mientras subía corriendo las escaleras. Kak-chan. Izuku miró rápidamente a su alrededor mientras abría de golpe la puerta del dormitorio del rubio. Kak-chan lo observaba desde su cama, con una ceja arqueada en señal de interrogación. Kak-chan. Acabo de encontrar al héroe más increíble. No te lo creerías. No sé cuál es su don, ni siquiera si lo tenía. Lucha sin ningún don, Kak-chan. Solo tiene un objeto de apoyo, y siempre gana. Kak-chan, esto demuestra que yo también puedo ser un héroe. ¿Puedes creerlo? Esto es genial. Es genial. Exclamó Izuku. Kusuku. Con ese último nombre, la rubia finalmente captó la atención de la pelirroja. Tienes que darme más información sobre quién demonios es este héroe, idiota. En lugar de avergonzarse, Izuku corrió hacia el escritorio de Kak-chan, donde estaba su computadora portátil, y se la acercó a la cama. Encontré este video buscando en Erotube, empezó. Está muy granulado y es difícil de ver porque está oscuro. Creo que es un héroe clandestino. Los comentarios dicen que se llama Eraserhead quizás. No hay mucha información sobre él, pero cuando busqué el nombre, apareció un pequeño artículo sobre un héroe que debutó hace unos años llamado Eraserhead y cómo salvó a una niña de ser secuestrada. No apareció nada más, pero si es un héroe clandestino, entonces tendría sentido. Mientras divagaba, encontró el video.
En el video granulado, se veía a un hombre vestido de negro con una bufanda blanca alrededor del cuello luchando contra 4 villanos. El hombre no mostró ninguna peculiaridad mientras luchaba. En cambio, golpeó, pateó, jaló, empujó y más para derrotar a los villanos. Al final, el hombre se alzó con la victoria contra 4 oponentes más grandes. Izuku lucía igual que cuando encontró a Olmigas. Sus ojos brillaban de alegría y vibraba de emoción. Era posible. Su sueño era posible. Claro que no fue un camino de rosas, incluso después de que sus sueños volvieran a la normalidad. De hecho, parecía que todo empeoraba. Los niños cumplieron 7 años y empezaron el siguiente año escolar. Empezó con algo pequeño. A veces, la gente se comportaba como si el pelinegro no estuviera. La gente no oía nada de lo que decía. A veces, llegaba a la escuela y encontraba dibujos toscos esparcidos por su escritorio, lo que lo metía en problemas. Insectos en su casillero de zapatos y en su escritorio. Tropezaba al ir a la cafetería, haciendo que todo el almuerzo se esparciera por el suelo mientras otros niños lo pisoteaban al pasar. Para colmo, la mayor parte de esto ocurría los días que Kacchan no estaba trabajando como modelo. Luego empezó a hacerse más frecuente y los demás estudiantes se volvieron más francos. Fue entonces cuando oyó por primera vez sin peculiaridad dicho de forma tan despectiva que parecía una maldición. Fue entonces cuando su sueño de ser un héroe fue objeto de burlas y ridiculización abiertamente porque no era más que un inútil, sin peculiaridad, una escoria. La gente empezó a presionarlo y a usar sus peculiaridades sin querer con él. Nunca los castigaban. De hecho, parecía que los profesores siempre hacían la vista gorda. Empezó a ocurrir incluso cuando el rubio estaba cerca. Kacchan gritaba y vociferaba en su defensa, pero al final, siempre era él quien recibía castigos con detención o algo similar. No se podía hacer nada para ayudar a Izuku, por mucho que el rubio lo intentara. Fue entonces cuando Kacchan tuvo un plan. Izuku quería ser un héroe algún día, ¿verdad? Bueno, eso significaba que tendría que aprender a pelear con el tiempo. Bruja. Quiero aprender a pelear. Le dijo el rubio con valentía a su madre un día después de la escuela. Ella lo miró conmocionada y confundida. Si voy a seguir modelando y labrarme un nombre, debería aprender a defenderme. Hay un gimnasio cerca con un entrenador que podría entrenarnos a mí y a Suku. Mitsuki dudaba. Había algo más en juego, pero no sabía qué. No fue hasta que Izuku llegó a su casa un día después de que regresaran de una sesión de fotos con un ojo morado, que finalmente accedió a dejarlos aprender defensa personal. Así que entrenaron. De las 7 a las 12, iban al gimnasio todos los días después de la escuela. Katsuki solo iba cuando no tenía una sesión de fotos o un viaje de negocios con su familia. Les enseñaban defensa personal básica y muchos estilos de artes marciales. Para su enojo, esto no cambiaba lo que sucedía en la escuela. No podían ser ellos quienes dieran el primer puñetazo porque sabía que ningún profesor creería que se estaban protegiendo, pero a Izuku solo lo golpeaban los días que Katsuki no estaba en la escuela. Cada vez que la pelirroja aparecía con nuevos moretones y cortes, el rubio le rogaba que se defendiera. Eran villanos, se lo merecían, pero Izuku se negaba. Afirmaba que solo eran niños como ellos. No importaba, como si él no importara. Katsuki no sabía qué hacer. Solo podía limpiar y vendar a Izuku y luego enviarlo de vuelta a casa con su madre. Entonces llegó la secundaria y todo se vino abajo. Kacchan iba a estudiar en casa porque la demanda de Bakugou Incorporated se disparó. Se ausentaba más veces que en la escuela, y para la familia era más fácil darle clases en el estudio. Esto dejó a Izuku solo, enfrentándose a las masas en la escuela. El acoso escolar se disparó para él. Ahora que no tenía a un rubio perpetuamente enfadado a su lado todo el tiempo, los demás estudiantes se aprovecharon de eso. Izuku se hizo más cicatrices en los primeros meses que en los últimos años. Sin embargo, tuvo cuidado de que Kacchan nunca lo viera ni lo supiera. El rubio ya estaba bastante preocupado por él, no quería empeorar las cosas, así que mintió. Dijo que las cosas habían mejorado. Escondió sus heridas y moretones. Se volvió bastante hábil en el uso del corrector para ocultar los que no se podían cubrir con la ropa. Entonces llegó ese día tan fatídico. Los Bakugou se habían ido un mes a Tailandia para una sesión de fotos. Ocurrió aproximadamente una semana después de su partida. Izuku caminaba por la calle, sin ganas de irse a casa todavía, cuando se topó con un televisor que mostraba las noticias, frente a un pequeño konbini. Un villano atacó. Izuku observó horrorizado y un villano apareció en pantalla causando estragos en el distrito comercial del otro lado de la ciudad.
Alguien quedó atrapado en medio y, por un momento, Izuku no supo quién era. Entonces, la cámara hizo un zoom justo cuando el cuerpo, parecido a un lodo, reveló el rostro de la víctima. Su mamá. Atraparon a su mamá. ¿Por qué nadie ayudaba? ¿Dónde estaban los héroes? ¿Qué estaba pasando? Las noticias decían que los héroes que los vieron solo podían esperar a que alguien con un don mejor viniera a ayudar. Mierda. Izuku podía ver múltiples oportunidades por las que alguien podría haber corrido a salvarla. Cuando él podría haber corrido a salvarla. Pero nadie hizo nada. Los héroes simplemente vieron cómo su madre se asfixiaba. Cuando un héroe idóneo finalmente llegó y la sacó del lodo, la declararon muerta al instante. No podía ser verdad. Simplemente no podía. Las noticias mentían. Era un sueño. Cuando llegue a casa, su madre estará en la cocina preparando katsudon como todos los lunes por la noche. Sí. Eso es lo que iba a pasar. Izuku caminó a casa aturdido. Nada le importaba. Sin darse cuenta, estaba en el genkan de su casa, quitándose los zapatos. Estoy en casa. Gritó, rezando fervientemente por una respuesta. No llegó nada. Quizás solo llegaba tarde. Sí. Eso era lo que pasaba. Pasó el tiempo y nadie venía. A las 10 en punto llamaron a la puerta. Cuando Izuku abrió, había un policía y una mujer con aspecto adulador con un maletín. ¿Midoriya Izuku? Preguntó el policía. Izuku asintió distraídamente. Tu madre fue atrapada en un ataque de villanos esta tarde. No sobrevivió. Lamento mucho tu pérdida, empezó el policía. Izuku se desconectó. Ya se había distanciado antes por asuntos de la escuela, pero nunca pudo haber sido tan grave. El policía siguió hablando y entonces la mujer tomó el control. No entendía nada. Más tarde, cuando recuperó la conciencia, se encontraba en la sala del orfanato local sin tener idea de por qué ni cómo había llegado allí. Más tarde descubrió que después de descubrir quién era Inko y que tenía un hijo menor de edad, intentaron comunicarse con la familia para que lo acogieran, pero nadie lo quería debido a que no tenía ningún don. A nadie le importó. Así que entró en el sistema. Necesitaban encontrarle un hogar de acogida, pero hasta entonces, el orfanato era un infierno. Era un infierno y nada más. Si multiplicamos por 8 el trato que recibía en la escuela, así fue. Una semana después, lo trasladaron a un hogar de acogida, que era aún peor, en parte porque estaba al otro lado de la prefectura, lejos de donde vivían los Bakugou. No le permitieron tener teléfono ni ninguna forma de contactarlos. Solo podía rezar para que cuando llegaran a casa y se enteraran de la noticia, lo encontraran. Pasaron los meses y fue pasando de casa de acogida a orfanato, de casa en casa a orfanato. Cada vez peor, pues todos odiaban y maltrataban al niño sin peculiaridades. Nunca fue encontrado. Fue en su quinto orfanato, después de medio año en este infierno, que Izuku descubrió la magia de las 4 An. En una de las peores noches, abandonó el lugar. Vagó por la ciudad aturdido, sin importarle si algo le sucedía. A veces esperaba que algo ocurriera. Entonces, una noche, pasó por un callejón que lo hizo detenerse. Pudo escuchar una pelea seguida de una mujer que decía repetidamente no y para. Izuku miró a su alrededor. Se suponía que había héroes cerca. Lo sabía porque rastreaba rutas de patrulla en su tiempo libre, pero no había nadie alrededor. La voz de la mujer se volvió más frenética, e Izuku no podía dejarla, pero no tenía forma de llamar a la policía. Antes de que se diera cuenta, corrió hacia el callejón. Allí vio a la mujer presionada contra la pared, luchando por escapar de un hombre grande que la tenía atrapada allí. Sin pensarlo, Izuku corrió, echó el puño hacia atrás y golpeó con todo lo que tenía en él. Milagrosamente, funcionó. El hombre no lo notó, y como tal, el golpe de Izuku lo dejó inconsciente, haciendo que el hombre cayera al suelo en un montón. A su lado, la mujer se desplomó en el suelo, llorando. Se giró hacia ella apresuradamente, pero luego se movió lentamente con las manos extendidas a los costados para no parecer amenazante. Oye, no te preocupes. Deberías salir de aquí. No sé cuándo despertará este tipo. Estás bien, te lo prometo. La mujer permaneció allí sentada un rato más antes de mirarlo a los ojos. De repente, extendió la mano y tomó una de sus manos entre las suyas. Gracias. Sollozó mientras se ponía de pie. Muchísimas gracias. Me salvaste. Gracias. Y dicho esto, se fue. Izuku permaneció allí en silencio, con la mano aún extendida. ¿La había salvado? ¿Salvó a alguien? Era un héroe para alguien. Una chispa de felicidad que no había sentido en lo que parecían años se encendió en su corazón. Era un héroe. Valía para algo.
Aturdido, regresó a su camastro en el suelo del orfanato. La noche siguiente, salió de nuevo. Luego la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Esto se convirtió en su rutina. No podía ayudar a alguien todas las noches, pero de vez en cuando sí podía, y esas noches hacían que el dolor de sus días valiera la pena. Aproximadamente un mes después, y tras encontrar un nuevo hogar de acogida, se dio cuenta de que necesitaba hacer más. Por suerte, este hogar le permitió ir a la biblioteca local, donde Izuku tenía acceso a las computadoras. Allí empezó a investigar. Buscó peleas de héroes que luchaban mayormente sin don y se fijó en su forma y habilidades de combate. También observó a héroes con don e intentó averiguar cómo podía adaptar sus movimientos. Buscó vídeos de parkour y puntos de presión. Aprendió dónde golpear para dejar inconsciente a alguien rápidamente sin causar daño permanente. Practicaba el parkour que veía cada noche mientras corría por los tejados y saltaba entre edificios. Cuanto más mejoraba, más podía ayudar a las personas que veía cada noche. Empezó a buscar vídeos sobre tecnología y creación de objetos de apoyo, y una noche se fabricó su primer objeto de apoyo. Los bastones, que podían activarse eléctricamente al liberar la batería dentro de la cámara. Sus guantes lo protegían de la corriente, pero podía usarlos para aturdir a criminales y villanos. Empezó a hacerse un nombre. Cada vez que salvaba a alguien, lo calmaba y lo ayudaba a llamar a la policía para que delatara al criminal. Luego se marchaba antes de que llegara la policía. Sabía que lo que hacía no era legal, pero le daba igual. Al parecer, la gente a la que salvó empezó a llamarlo el conejo. Para ser sincero, no entendía por qué. Nunca revelaba su nombre y siempre vestía un traje negro completo con gorro y máscara, así que nadie sabía realmente qué aspecto tenía. Empezaron a hablar de él en las noticias y a circular a su alrededor cada vez que iba a la escuela en la que estudiaba. Las noticias siempre parecían confusas, pues cada pocos meses cambiaba de ubicación. Especulaban que se mudaba para ayudar en otras zonas. Lo que no sabían era que era simplemente porque lo empujaban constantemente de un orfanato o casa de acogida a otro. Para ser sincero, a Izuku no le importaba el reconocimiento. Simplemente estaba feliz de ser un héroe, a su manera, un poco menos que legal. Le daba propósito y valor a su vida. Estaba entrando a tercer año de secundaria, su 10º hogar de acogida, ubicado en la zona de Musutafu. Siempre que estaba por allí, había un edificio de apartamentos en cuya azotea le encantaba sentarse, así que allí estaba. Nadie subía nunca, y menos a las 4 de la mañana, así que se había quitado la sudadera negra con capucha, el gorro y la mascarilla, quedando solo con una camiseta sin mangas y pantalones deportivos. Sus brazos estaban expuestos al aire y si alguien estaba cerca, vería que estaban cubiertos de tantas cicatrices como tatuajes. Apenas había un solo espacio en blanco. Así que allí estaba sentado. Con las piernas colgando del costado del edificio, apoyado en las manos, contemplando la ciudad. No podía evitar preguntarse cómo estaría Kacchan. Normalmente no se permitía pensar en su primer amigo, pero esa noche no podía evitarlo. Ese mismo día había visto una valla publicitaria donde el otro adolescente había modelado lo último de Bakugou Incorporated. Dejó que su mente divagara un rato hasta que oyó un suave golpeteo de pies golpeando el techo tras él. Se quedó completamente inmóvil, pero no cambió su postura en absoluto. Escuchó atentamente cómo los pies se acercaban a su espalda, y entonces oyó el suave silbido de la tela al correr por el aire. Con la facilidad que le daba la práctica, la mano de Izuku se abalanzó y agarró la tela antes de que pudiera rodearlo. La usó para levantarse y, al mismo tiempo, jalar al agresor así mientras levantaba una bota con punta de acero para golpearlo en el estómago. Solo después de hacer contacto se dio cuenta de quién era, así que, con terror en la voz, exclamó: «Dios mío. Eraserhead. Acabo de patear a Eraserhead. Dios mío, lo siento mucho. Lo siento. Lo siento», repetía mientras se retiraba rápidamente. Acababa de herir a su héroe favorito. Capítulo 2. Aizawa adopta un niño. El momento menos favorito del día de Aizawa eran las 4 am. Las 4 de la mañana era la hora en que la mayoría de los villanos y criminales creían que podían salirse con la suya. El tráfico de drogas, armas, tráfico, peleas, asaltos y más solían ocurrir a esa hora del día, o de la noche. Claro que le daba su trabajo, pero Aizawa estaría feliz de perderlo si eso significaba que las calles por fin eran seguras. Si eso significaba que la gente por fin estaba a salvo de sí misma. Recientemente, era el momento en que trabajaba el justiciero más nuevo en la escena. La comisión de héroes no estaba satisfecha con el desarrollo.
Por lo tanto, cambiaron la ruta de patrulla original de Aizawa. Antes trabajaba 2 sectores más allá, más cerca de la preparatoria UA, donde daba clases durante el día, pero ahora se encontraba en la zona más sombría de Musutazu, lo cual estaba bien, solo que más lejos. Este era solo su segundo día trabajando en esta ruta, y parecía que había mucho más por hacer. Eran las 4 de la mañana de ese día en particular cuando Aizawa vio su peor escenario en la azotea de un edificio de 15 pisos en el centro de la ciudad. Había alguien sentado con los zapatos y la sudadera a un lado y los pies colgando del borde. En su corazón, Aizawa rezó en silencio a quienquiera que estuviera escuchando para que esa persona no saltara. Aterrizó silenciosamente para no asustar a la persona y hacerla caer, pero con el suficiente ruido como para que supiera que alguien estaba allí. Al acercarse, Aizawa vio los tatuajes y cicatrices que cubrían el cuerpo de la persona y cómo no se movía ni reaccionaba ante él. Preocupado, decidió usar su arma de captura para agarrar a la persona y, con suerte, alejarla del borde. Lo que no esperaba era que la persona agarrara a la maldita cosa en el aire y la usara para patearlo con fuerza en el estómago. Aizawa se dobló por la mitad tosiendo con fuerza, intentando mantener su bocadillo de medianoche en su estómago, donde debía estar, en lugar de en el techo frente a él. Hacía tiempo que nadie le había asestado un golpe tan fuerte. Aizawa sintió que se le helaba la sangre al oír la voz de esa persona. La persona que creía que sería un hombre de al menos 20 años empezó a despotricar y a disculparse por haberlo pateado. Sin embargo, la idea lo atrapó, esa voz. Esa era la voz de un niño. Apenas tendría más de 15 años. Aizawa se apresuró a observar al chico, pero cuando lo miró, el otro ya se había ido. Simplemente desapareció. Cuando Aizawa finalmente recuperó el aliento, vio que la ropa y los zapatos habían desaparecido, y que el techo estaba completamente vacío de cualquier rastro del chico. Sin nada más que hacer, Aizawa se obligó a continuar su camino. El recuerdo del chico se le quedó grabado en la cabeza. 3 días después, volvió a ver al niño. Seguía en el mismo lugar, sentado de la misma manera. Aizawa aterrizó silenciosamente detrás del niño, pero esta vez, se anunció. Soy el prohéroe Erasereat. Lamento haberte asustado la última vez, dijo en voz baja mientras se acercaba. El chico apenas reaccionó. Por un momento, Aizawa se preguntó si lo había oído, pero entonces el chico giró la cabeza, inclinándola ligeramente. Mantuvo su rostro de perfil, dejando que Aizawa solo viera el lado izquierdo, mirándolo de reojo. Desde donde estaba, Aizawa vio el gran ojo verde brillar un poco con una pequeña curva en los labios del chico, pero lo que realmente le llamó la atención fue la cicatriz que se extendía desde el lado del ojo del chico hasta la comisura de los labios. Parecía vieja, pero debió dolerle cuando se la hizo. Sé quién eres, Eraser. Lamento haberte pateado la última vez. Es solo que no podía estar seguro de que no fueras alguien que intentaba hacerme daño, ¿sabes? Dijo el chico encogiéndose de hombros mientras volvía a mirar el paisaje. Era demasiado casual, en opinión de Aizawa. Lentamente, se acercó al chico y se sentó a su lado. Permanecieron en silencio un rato, mientras el chico balanceaba lentamente las piernas que colgaban del borde. Aizawa podía sentir la inquietud en su interior. Quería alejar a ese chico del borde. ¿Por qué estás sentado aquí? Preguntó después de unos minutos. El niño, una vez más, lo miró de reojo, sin girar la cara del todo hacia el héroe. No voy a saltar si a eso te refieres, dijo el chico con voz suave, sin dejar de balancear las piernas al aire libre. Tengo demasiada gente que depende de mí, ¿sabes? Parecía haberlo añadido en el último momento, ya que la voz del chico era casi un susurro al decirlo. Me alegra saberlo, reconoció Aizawa. Pero eso sigue sin responder a mi pregunta. ¿Por qué estás sentado aquí, precisamente? El niño permaneció en silencio durante un minuto, aparentemente pensando mientras inclinaba la cabeza hacia el cielo. Tarareó suavemente. No sé muy bien por qué elegí este lugar, pero los tejados tienen algo especial. Me hacen sentir seguro y me dan un espacio para pensar sin interrupciones. Al terminar su declaración, miró a Aizawa con una expresión irónica. Quizás ayude que sea el centro de la ciudad. Desde aquí puedo ver casi todo. Me recuerda a cuando la vida era buena. Mientras Aizawa asimilaba eso, oyó que sonaba un teléfono. El chico se sobresaltó y sacó un pequeño teléfono plegable de su bolsillo lateral. Tengo que tomar esto, dijo mientras lo abría para responder. Mosi entendido gracias Tenko, respondió rápidamente el chico antes de cerrar el teléfono y guardarlo en su bolsillo. Lo siento, Eraser, pero me tengo que ir, dijo con un saludo relajado al profesional.
En ese momento, pareció que el chico intentó levantarse y darse la vuelta, pero olvidó que estaba en el aire, a 15 pisos de altura. A Aizawa le avergüenza admitir que tardó un minuto en reaccionar cuando el chico desapareció de su vista. Para cuando se abalanzó, esperaba ver al otro desplomado en el suelo. Lo que vio, en cambio, lo impactó aún más. El niño caía de ventana en ventana por el lateral del edificio. En cada alféizar, lo atrapaba con las manos, reduciendo el impulso lo justo, para luego soltarlo y atrapar al siguiente. Así lo hizo hasta llegar abajo completamente ileso y huir hacia el norte. Aizawa puede decir con sinceridad que nunca había visto a nadie hacer algo tan imprudente como lo que acababa de hacer el niño. Apenas unos minutos después alguien del despacho lo llamó. Se reportó un asalto a 200, dijo la voz monótona y arrastrada. Entendido, respondió Aizawa antes de usar su arma de apoyo para cruzar el camino. El 200 estaba a solo 2 cuadras al norte de donde él estaba. Con una oleada de miedo, también se dio cuenta de que esa era la dirección en la que el chico había huido. Por favor, que no sea él, se repetía mentalmente mientras se dirigía al lugar. Sin embargo, al llegar, vio a un hombre corpulento inconsciente y atado con los nudos característicos del conejo en el suelo, mientras una mujer estaba cerca hablando por teléfono con el despacho. Está aquí, la escuchó decir y ella colgó. ¿Cuál es la situación, señora? Dijo mientras avanzaba con cuidado. Ese hombre de ahí me estaba atacando, tartamudeó, señalando con mano temblorosa al hombre atado. Grité ayuda, y simplemente apareció. El conejo, quiero decir. Lo dejó inconsciente, lo ató y me dijo que llamara a la policía. Una vez que hablé con ellos por teléfono, y me informaron que habían enviado a un héroe, se fue. Aizawa suspiró, sin saber si con alivio o frustración. Se alegró de que no fuera el chico el que se hubiera lastimado. Se alegró mucho, a pesar de no conocerlo. Estaba frustrado, no porque extrañara al conejo. No, le frustraba que el conejo tuviera que actuar. Se suponía que Nixade, el héroe prohéroe, estaría en el sector ahora mismo, y por lo tanto, debería haber detenido el asalto antes que el justiciero, pero Aizawa, tristemente, sabía de primera mano lo indiferentes que pueden ser los héroes. El suspiro también se debía a que la comisión de héroes no estaría contenta de saber que no atrapó al conejo. Aizawa simplemente examinó al hombre y revisó sus ataduras mientras esperaba la llegada de la policía. Cuando llegó, intercambió gestos de asentimiento con Tsukauchi mientras el hombre se disponía a interrogar a la víctima con más detalle. Con su don de detector de la verdad, le convenía obtener respuestas. Sin embargo, eso no impidió que Aizawa siguiera escuchando. Señora, ¿puede decirme qué pasó? Empezó Tsukauchi. La mujer entonces repitió la misma historia que le había contado a Aizawa. Al final, Tsukauchi asintió levemente, indicando que lo que decía era cierto. ¿Puedes contarme más sobre el conejo, cómo era su apariencia y su voz? Continuó. La mujer dudó un momento antes de responder. Era relativamente alto, iba todo de negro. No le veía la cara ni el pelo ni nada. Solo llevaba una sudadera holgada con la capucha puesta sobre el sombrero que también llevaba. En cuanto a la voz, se detuvo y pensó un momento. Parecía más joven que yo, pero no demasiado joven, pero además no hablaba mucho. Tsukauchi la miró un momento antes de asentir de nuevo. Gracias por la información, señora. Puede irse, dijo. Luego se volvió hacia Aizawa con confusión en la mirada. Decía la verdad, pero era extraño. Era más como si estuviera evadiendo la verdad que mintiendo, comentó Tsukauchi. Así es siempre. Cada víctima parecía tener cuidado con sus palabras o lo que decía. Tanto Aizawa como Tsukauchi apostaban a que era su forma de proteger a quien los protegía, lo cual era admirable. Lo confuso es cómo sabían hacerlo. El don de Tsukauchi no era de dominio público por razones de seguridad, pero todos parecían saber que nunca debían mentir directamente. Era preocupante, pero nunca lo hicieron con mala intención, así que lo dejaron por ahora. Una vez que el criminal fue detenido, Aizawa continuó su camino, y si se mantenía atento al niño desde el tejado mientras avanzaba, nadie tenía por qué enterarse. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Ningún chico se sentaba al azar en los tejados. Hubo algunos casos en los que Aizawa llegó al lugar justo después de que el conejo se marchara, y todos eran iguales. La víctima estaba a salvo, ilesa y contaba la verdad justa para no ser descubierta, sin revelar nada sobre el conejo. 3 días después, el chico estaba de nuevo en el tejado. Aizawa reaccionó igual. Se acercó con cuidado al anunciar su presencia. El chico no miró atrás, pero sí palmeó el espacio a su izquierda, en el borde.
¿Te importaría decirme qué demonios era eso cuando te fuiste la última vez? Gruñó Aizawa tras sentarse. El chico lo miró de reojo con un murmullo interrogativo. Cuando saltaste del costado de este edificio y te bajaste. Aizawa no pudo evitar gritar. El chico sonrió y miró la ciudad. Luego se encogió de hombros levemente mientras hablaba. Perdón por asustarte tanto, tenía que ir rápido a un sitio y esa era la forma más rápida de bajar, dijo con naturalidad. Si te tranquiliza, nunca he tenido problemas para bajar por ahí. ¿Con qué frecuencia bajas de los tejados por ahí? Aizawa estaba un poco asustado por la respuesta. El chico volvió a tararear. Llevo haciéndolo casi todas las noches desde hace 2 o 3 años. He adquirido mucha experiencia y nunca me he resbalado. Exclamó con orgullo. Eso no alivió en absoluto el miedo de Aizawa, pero antes de que pudiera decir nada, el teléfono del chico sonó igual que la última vez. Moshi Moshi, ¿dónde? Lo conseguí, Tenko. Cuando colgó, el niño se puso de pie, esta vez sobre el tejado, antes de dar unos pasos hacia atrás. Lo siento, pero me tengo que ir. Declaró mientras corría a toda velocidad hacia el borde. En el último momento, saltó y Aizawa vio con horror cómo el chico salía del callejón, rodando sobre el edificio de enfrente antes de desaparecer por la escalera de incendios. Y así comenzó una rutina muy extraña. Cada 3 días, Aizawa encontraba al niño al borde del abismo y se sentaba con él. A veces, solo eran unos minutos antes de que el niño desapareciera de forma aterradora. A veces se sentaban a conversar o simplemente permanecían en silencio durante unos 30 minutos antes de que fuera Aizawa quien tuviera que irse. Aprendió rápidamente a no hacer preguntas personales sobre el chico. Cada vez que lo hacía, este se marchaba incluso sin recibir una llamada. Así que, en lugar de eso, Aizawa hablaba y preguntaba sobre cualquier otra cosa. Esto duró varios meses. El chico nunca volvió la cara hacia Aizawa ni tocó al prohéroe. Siempre se aseguraba de mantener una distancia prudente entre ellos. Luego de aproximadamente medio año, llegó el fatídico día de Aizawa. Era el tercer día desde que Aizawa había visto al niño por última vez, pero cuando llegó a la azotea, no estaba allí. Quizás solo llega tarde, pensó Aizawa. No dudaba de que el chico llegaría, pero con el paso del tiempo, seguía sin aparecer el chico cubierto de cicatrices y tatuajes. Una sensación de inquietud lo invadía a medida que esperaba. 30 minutos, 1 hora y media. Justo cuando Aizawa decidió que no podía esperar más, recibió una llamada urgente de la central. Ataque villano contra 500. Date prisa, por favor. Aizawa saltó en su persecución y, al acercarse, lo vio antes de oírlo. Un muro de llamas se alzó desde el cercano callejón de la calle 500. Aún estaba a 2 cuadras de distancia y no podía ver la causa como para borrar el don del villano. Entonces lo oyó. Un grito de muerte sangriento al acercarse el siguiente muro de llamas. Aizawa aceleró el paso, pero después reinó el silencio y la oscuridad. Al aterrizar en el callejón, encontró al hombre que probablemente era el villano desplomado en el centro con una cuerda atada a las muñecas y los tobillos. Mientras Aizawa se acercaba para revisar las ataduras, oyó un murmullo silencioso que llenaba el aire, así como el sonido de alguien arrastrándose tras él. Se giró bruscamente y lo que vio lo dejó helado. No podía ser otro que el conejo. El justiciero vestía un traje completamente negro con gorro y máscara, y de la capucha colgaban 2 colas como orejas de conejo que le daban su nombre. El lado derecho de la sudadera estaba quemado y en su lugar había piel ennegrecida y sangre goteando de la oreja. El justiciero se alejaba arrastrando el brazo derecho con el izquierdo mientras arrastraba el pie. Cuando Aizawa se acercó, sintió que su corazón abandonaba su pecho. No te pueden atrapar. Vamos, Izuku, tienes que irte. No dejes que te atrapen. Vamos, sé un héroe, idiota. Vamos. Aizawa conocía esa voz. La que murmuraba aturdida mientras arrastraban su cuerpo destrozado y quemado. Era la voz del chico del tejado. Oye. Gritó Aizawa mientras se acercaba, pero parecía que el chico no lo oía. Siguió murmurando y tropezando por el callejón, hasta que, con un paso en falso, se desplomó y se quedó en silencio. Con el miedo apoderándose de todo su ser, Aizawa corrió hacia el niño. Su pecho aún se movía, así que parecía que el niño estaba simplemente inconsciente, pero al examinarlo más de cerca, no sintió ningún alivio. La sangre manaba de una herida en su frente y todo su costado derecho parecía estar cubierto de quemaduras y cortes. Conmocionado, Aizawa llamó por radio. Víctima atrapada en un ataque. Lo llevaré a un hospital cercano. Necesita atención médica inmediata. Envíen oficiales al lugar para atrapar al villano.
Con un cuidado que desconocía, levantó con cuidado al niño en brazos, manteniendo el lado derecho separado del cuerpo para no causarle más dolor ni lesiones. Sin embargo, antes de echar a correr, finalmente se dio cuenta de quién era ese niño. Este niño, que no debía de tener más de 15 años, era el infame justiciero Conejo, y si Aizawa lo dedujo por la ropa del niño, otros también lo harían, así que con sumo cuidado, se quitó lo que quedaba de la chaqueta, el gorro y la máscara y los arrojó a la basura cercana. Luego lo llevó al hospital más cercano. Aizawa estaba aturdido después de eso. Mi hijo está en peligro, le daba vueltas en la cabeza mientras llegaba al hospital, mientras lo entregaba a los médicos, mientras esperaba en la sala de espera y, finalmente, mientras esperaba junto a la cama del niño en la habitación del hospital. Mi hijo estaba herido. Lo que probablemente fueron horas, pero que a Aizawa le parecieron minutos, llevó a Tsukauchi a entrar en la habitación. Aizawa recordaba vagamente que había llegado antes, algo sobre intentar identificar al chico para contactar con sus padres o algo así. Aizawa no podía decirlo con certeza. Esta vez, sin embargo, Aizawa finalmente comprendió mejor lo que sucedía. Con ojos cansados, miró al detective desde su lugar junto a la cama del chico. Buenas tardes, Eraser. Aizawa se sorprendió un poco al oír eso. ¿De verdad ya era de tarde? Tengo información sobre nuestra víctima, dijo Tsukauchi mientras se sentaba al otro lado. Aizawa lo miró, animándolo en silencio a continuar. Se llama Midoriya Izuku, tiene 14 años. Asiste a la escuela secundaria Aldera. Al parecer, su padre los abandonó a él y a su madre cuando era pequeño, y su madre murió hace casi 3 años, se le partió el corazón a Aizawa. Parece que ha estado entrando y saliendo de muchos orfanatos y hogares de acogida. Contactamos con el más reciente para avisarles y que vinieran a buscarlo, pero Tsukauchi hizo una pausa, con el rostro contraído por el disgusto. Dijeron, me alegro de que se haya ido, y qué lástima que no haya acabado con ese pedazo de basura sin peculiaridad. Cabe mencionar que Aizawa suele ser muy bueno controlando sus emociones. Se necesita mucho para enfurecerlo, por eso es un héroe tan bueno. Es capaz de mantener la calma. Dicho esto, Aizawa sintió una furia asesina arder en su cuerpo mientras miraba a Tsukauchi a los ojos. Dime quiénes son y los asesinaré yo mismo, gruñó Aizawa en voz baja. Tsukauchi lo miró con comprensión, pero simplemente respondió. Por eso no te lo voy a decir. Cuando Aizawa gruñó como un animal salvaje, Tsukauchi levantó las manos como si intentara calmar al hombre enfurecido. Que la policía se encargue de esto. Tenemos muchos cargos contra esta casa para clausurarla. No van a quedarse en la calle, pero no puedo permitir que hagan nada que les permita reclamar la víctima. Tenía sentido, pero a Aizawa no le gustó. Ni un poquito. Entonces lo comprendió, y perdió un poco la paciencia mientras miraba al chico con asombro. ¿No tiene ninguna peculiaridad? Sí, nunca ha registrado ninguna peculiaridad, y se le han hecho pruebas a lo largo de su vida. Al parecer, cada nuevo hogar o lugar lo obligaban a hacerse pruebas para comprobar si realmente no tenía ninguna peculiaridad, pero nunca ha salido nada de ahí. El conejo, el infame justiciero que derrotó a innumerables criminales y villanos como si nada, no tenía don. ¿Cómo? Se preguntó Aizawa. Mirando al chico con asombro, no pudo evitar notar algunas cosas nuevas. Como el lado derecho de su cara. Milagrosamente escapó del fuego, pero ahora que Aizawa miraba, vio algo que le revolvió el estómago. Junto con la cicatriz en su lado izquierdo, había una en el derecho, pero esta era mucho peor. Comenzaba por encima de su ceja y la atravesaba, cruzando su ojo y bajando por su mejilla. Era vieja y brutal. El párpado de ese ojo no podía cerrarse por completo y debajo Aizawa pudo ver que el iris y la pupila estaban completamente blancos. También estaba ciego del ojo derecho. Oh, chico, exhaló mientras su mano se cernía sobre la vieja herida. Es el conejo, ¿verdad? Dijo Tsukauchi en voz baja. No era una pregunta. Era más bien una afirmación. Aizawa sabía que Tsukauchi lo sabía y no podía negarlo. Así que, en lugar de decir nada, simplemente asintió. El detective dejó escapar un suspiro silencioso y la habitación quedó en silencio por un momento. ¿Se lo has contado a alguien? Preguntó Aizawa después de un minuto. Con el rabillo del ojo, vio a Tsukauchi negar con la cabeza. No, y para ser sincero, no quiero. Un instante de silencio. Es solo un niño, que ya ha pasado por demasiado. Es mejor héroe que la mayoría de los profesionales y ni siquiera tiene un don. Tsukauchi se quedó en silencio. Aizawa lo comprendió. De todas formas, nunca quiso aprehender al conejo.
El justiciero hacía tanto bien a la gente que la mayoría de los héroes ignoran o pasan por alto, pero ahora, sabiendo lo que hace, no podía hacerlo. ¿Cuándo empezó a considerar a este chico como su hijo? El silencio invadió la habitación durante un largo rato mientras los dos permanecían sentados en silencio. ¿Sabes? Tsukauchi rompió el silencio de repente. La ley dice que el uso de don sin licencia es la razón por la que el conejo tuvo que ser arrestado. Aizawa se quedó allí confundido por un minuto antes de comprender. No tiene ninguna peculiaridad. En realidad no está infringiendo la ley, así que no hay necesidad de tomar medidas legales contra él, dijo Tsukauchi con una amplia sonrisa. Aizawa resopló aliviado mientras se volvía hacia la pelirroja. ¿Pero qué hacemos con él? Preguntó Aizawa. No podemos devolverlo a ese hogar, y como no tiene don y se muda mucho, apuesto a que no estará seguro donde quiera que vaya. Siendo un héroe profesional, ¿no tienes licencia para ser padre adoptivo? Preguntó Tsukauchi con cuidado después de un momento de silencio. Aizawa giró la cabeza hacia el detective. ¿Estás diciendo que puedo arrestarlo? Tsukauchi respondió encogiéndose de hombros levemente. Se nota que te preocupas por él, y no puedo, en conciencia, enviarlo a otro hogar de acogida u orfanato sospechando lo que hago con las situaciones, pero sé que lo cuidaría si puedes acogerlo legalmente. Aizawa lo pensó un momento antes de asentir con asombro. Lo haré, pero solo si él quiere. Sí, por favor, se escuchó una pequeña voz entre los dos adultos. El héroe clandestino era Seread, quien no le teme nada y siempre mantiene la calma en cada pelea, dio un salto de casi 1 metro al oír esa voz. Tsukauchi no era mejor. De hecho, probablemente rebotó más que Aizawa. Ambos corrieron hacia la pelirroja y lo vieron mirando a Aizawa con los ojos muy abiertos y húmedos, temblando ligeramente. Por favor, Eraser, susurró. Por favor, déjame ir contigo. No puedo volver. Por favor. Aizawa asintió tan rápido que casi se da un latigazo cervical cuando alcanzó la mano izquierda sin vendar del chico. Claro, dijo con lágrimas en los ojos. Después de todo, ya eres mi hijo. Ahora será oficial. Dicho esto, Izuku rompió a llorar en la habitación del hospital. Iba a tener un hogar de verdad. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.